Bueno, Emilio, por fin, yo no sé tú, pero yo para mí estoy cumpliendo un sueño de poderte entrevistar, tener este encuentro contigo y sobre todo pensado y hecho para el público italiano porque esta entrevista va a ser entrevistada. La voy a traducir, la editaré traduciéndola, poniendo yo la voz sobre ti. Entonces, como en Italia no te conocen, pero aquí en España sí, puedes hablar a la persona que te escucha. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Emilio Carrillo Benito? Pues antes que nada, Marcos, muchísimas gracias por este encuentro, por este diálogo. Es un placer. Hemos compartido personalmente, físicamente, la vida, la providencia lo ha permitido y ahora encantado de hacerlo contigo a través de este diálogo, que además, mientras que las otras conversaciones han sido en foros más íntimos, aquí va a ser un foro abierto donde lo que compartamos efectivamente va incluso a llegar a esas hermosas tierras italianas. Bien, la verdad es que lo primero a situar, ya con tu pregunta, Marcos, es que ya me voy acercando, aún me queda un poquito, pero me voy acercando a los 70 años. Eso significa que a lo largo de estos casi 70 años, este verano cumpliré los 68 exactamente, esta pregunta no lo hubiera respondido igual en distintas ocasiones. Hoy día puedo decir que para mí este tal Emilio, como a mí me gusta llamarlo, es un precioso vehículo al que le estoy muy agradecido para que el ser que soy pueda estar viviendo esta experiencia humana. Una experiencia que evidentemente es única, como la experiencia que está viviendo tu ser también es única, cada experiencia es única, independientemente del que el ser que somos con esta experiencia no termine, no finalice, no muera, entre comillas. Entonces soy consciente de que lo que soy realmente es un ser, una dimensión álmico-espiritual, como decía mi querido y admirado San Juan de la Cruz, el alma y en su centro el espíritu, encarnado en este tal Emilio, desarrollando la vivencia humana. Y es una vivencia que en estos momentos, hace ya años, está absolutamente centrada como prioridad completa a lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual propio, el desarrollo consciencial de mi alma y también, por supuesto, el estar al servicio de la vida, estar al servicio de los demás, estar al servicio modestísimamente de la humanidad para dar testimonio de lo que para mí es el gran referente de mi vida en estos momentos, que es la sabiduría, las enseñanzas, la figura de Cristo Jesús. Y esto es lo que modestamente vengo haciendo hace ya una serie de años a través de conferencias, a través de libros. En estos momentos tengo publicados 104 libros, sobre todo los de los últimos años, hay un tanto por ciento importante que tocan elementos relacionados con Cristo y relacionados en general con el ámbito de la mística y la espiritualidad. También la espiritualidad oriental, porque, y eso lo dejo ahí por si te interesa que lo desarrollemos en algún momento, yo no veo compartimentos estancos entre las tradiciones espirituales. Creo que los compartimentos estancos han sido ficciones creadas por el ser humano, que a las tradiciones espirituales, que todas tienen un nexo, todas tienen un lazo, una va detrás de la otra, lo que ha aportado cada gran maestro o maestra no ha sido fruto de la casualidad, es lo que se tenía que aportar en el momento preciso de la evolución en conciencia de la humanidad. Y me gusta esto ponerlo en valor, el percibir que el verdadero ecumenismo no es que unos teóricos cajones desastre, una religión por aquí, otra religión por allí, otra religión por allá. No creo que el ecumenismo sea que las religiones se lleven bien entre ellas, sino que siempre está bien, por supuesto, sino que creo que el verdadero ecumenismo tiene que ver con la puesta en valor de la sabiduría profunda que hay en todas las tradiciones y cómo las distintas tradiciones van sucediéndose una complementando a la otra hasta que finalmente tiene lugar el evento crístico. Y en ese sentido, pues, y termino ya, Marcos, si tuviera que hablar del Emilio personaje, bueno, pues podríamos decir que es un Emilio que en estos momentos, desde el punto de vista laboral, está ya en situación de jubilación. En castellano el término es precioso, el júbilo de no tener ya una agenda predeterminada, sino a organizar mi vida con la prioridad que acabo de compartir, como acabo de hacer referencia. Y mientras que no estuve jubilado, pues
he sido economista, profesor en la universidad, técnico de la Administración General, consultor de Naciones Unidas, he tenido responsabilidades también políticas en una época en la que me dio por ahí, que después ya abandoné por completo y no he querido nunca saber nada de la actividad política. En fin, que ha sido una vida intensa, tengo 3 hijos, tengo una pareja maravillosa, mi esposa Lola, que respira lo mismo que yo, que hacemos trabajo juntos, que publicamos juntos. Como tú sabes, hacemos también seminarios y talleres juntos y es otro regalo de los muchos, de las muchas bendiciones que la vida me está dando y hoy la vida me está dando este precioso regalo de compartir contigo. Es que, de hecho, has hecho la síntesis de lo que sabía de ti y querías que comentase, porque mi primera pregunta iba justamente en base a lo que estabas diciendo. Es decir, hay como 2 Emilios en una misma vida, pero que uno enlaza perfectamente con el otro. Es decir, porque el que eres ahora se sirve de la experiencia, del aprendizaje del que fuiste antes. Porque hay un momento en tu vida que tienes una experiencia trascendental, de la que si quieres puedes comentar algo, porque te produce un cambio trascendental, no solo de vida, sino también, me imagino, de consciencia. Es decir, hay un momento que hay un punto de inflexión en el que eres otro y te cambia completamente tu consciencia. ¿Puedes comentar algo de eso al respecto? En las tradiciones orientales, a las que hacíamos mención hace un momento, hay 2 términos que yo lo uso mucho para mi propio entendimiento de mi devenir existencial en este tal Emilio. Que son karma y dharma, con K de kilo y con D de dado. Las tradiciones dicen que las almas no encarnan por casualidad. Un alma que con el espíritu en su centro, no se nos debe olvidar la divina esencia, como también decía San Juan de la Cruz, se proyecta a este plano y encarna en un personaje, encarna en un pequeño yo físico, emocional y mental y energético. Tiene un propósito. El propósito del alma siempre es avanzar en autoconciencia, pero diríamos que el Dharma es como la concreción más específica en función de cada alma, del nivel que ya cada alma tenga en su proceso evolutivo a través de las reencarnaciones y su concreción en la nueva vida. Eso es el Dharma. Y el karma es que de vidas anteriores quedan experiencias que tienen que seguir desenvolviéndose. Es decir, son como causas-efectos que vienen de vidas de atrás y que no han terminado de completarse, no han terminado de culminarse en vidas anteriores. Pueden ser de vibración densa o de vibración alta, lo que se llama karma positivo o karma negativo. El karma positivo son experiencias que tienen una alta frecuencia vibratoria y que te siguen acompañando de una vida anterior de alguna manera, y karma negativo son experiencias densas, simplemente densas, que también te acompañan de vidas anteriores. Pues bien, dicho esto, Marcos, en mi vida hay 3 fases claramente diferenciadas. Hay una primera fase que se desarrolla hasta los 16 años, 15, 16 años aproximadamente, que es donde el Dharma tiene un protagonismo completo. Soy un niño pequeño, soy un adolescente, soy un inicio de joven, muy espiritual, con la figura de Cristo muy presente. Yo recuerdo antes de entrar en clase en el colegio, pasarme por la capilla que había en el colegio a estar por lo menos 15 minutos con Jesús todas las mañanas. Formaba parte, no es que nadie me obligara, salía de mí. Incluso eso se plasmó en una vocación sacerdotal. Y cuando yo estaba terminando los estudios previos a la universidad, en lo que se llamaba COU en aquella época, ya el curso previo al siguiente ya era la universidad, yo tenía inicialmente previsto irme a un seminario para ser misionero claretiano. Esa era la plasmación de mi Dharma, por decirlo de alguna manera. No obstante, la reflexión individual, que no tuve ningún tipo de objeción, ni familiar, ni por parte de los sacerdotes a los que yo conocía, mi reflexión personal de que no era capaz de gestionar el celibato, es decir, la percepción que yo tuve ahí, 15, 16 años, de que el celibato me era muy difícil de gestionar, preferí parar esa decisión, darle un tiempo y entonces empecé estudios de economía en la universidad. Me matriculé en Ciencias Económicas y Empresariales y a partir de ahí, eso además, yo tengo el carnet de primero de Ciencias Económicas y Empresariales con 16 añitos. Soy un pequeñajo, pero ya estoy en la universidad. Y a partir de ahí
pues la vida me fue llevando por otra parte y yo digo que ahí comienza mi época kármica. Es decir, yo creo que durante unos 25 años aproximadamente estuve desenvolviendo una serie de experiencias que tenían que ver con cosas que venían de otras encarnaciones y que su correlato estaba en esta y que tenía que gestionarlo y que tenía que vivirlo. No estoy diciendo que eso sea malo, todo lo contrario, me parece muy bien que si el alma en su recorrido tiene como piedras en el zapato, esas piedras hay que quitarlas, hay que gestionarlas y me parece perfecto, ¿no? Y así estuve 25 años. Esos son los años de economista, de profesor, de político, de consultor internacional, muchos viajes, muchas vueltas al mundo, dando muchas conferencias, también publicando mucho, pero en ámbitos técnicos, hacienda pública, desarrollo local, economía política, que era la materia que fundamentalmente ha centrado mi docencia universitaria durante 31 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, también trabajo en la administración, etcétera, etcétera. Y hay un momento en el que un viaje a América Latina, concretamente a la ciudad de Montevideo, allí pasan unas cosas que no es que sean extraordinarias, pero que me fuerzan a empezar a ver la vida de una manera distinta. Eso fue febrero del año 2000. Y a partir de la vuelta de ese viaje, comenzando como punto de arranque, además lo recuerdo perfectamente, un texto que es el Kybalión, el texto que resume los principios herméticos, que aparece en Montevideo en mi vida con una fuerza inmensa, cuando no tenía por qué, porque yo iba a hacer un plan estratégico de desarrollo económico para el departamento de Rivera, que está en el norte de Uruguay, en la frontera con Brasil, donde estuve un par de semanas trabajando con la intendencia de aquel lugar. Bueno, pues en Montevideo aparece el Kybalión por una serie de cosas, y ahí veo que hay algo como que está latiendo dentro de mí, como que hay un recuerdo de un libro que yo nunca estoy convencido que nunca he leído, pero lo que ahí se dice me suena una barbaridad, es como si lo conociera con profundidad, y ahí hay un clic en mi vida, Marco. Ahí hay un clic que va haciéndose lentamente, no es un clic precipitado, pero a partir de febrero del año 2000, lo kármico empieza a irse a un segundo plano y poco a poco empieza a aparecer otra vez lo dármico. El primer libro que tengo que trata de este tipo de cosas fue en el 2005, marzo del 2005, Los códigos ocultos. A partir de ahí ya empiezo a dar algunas charlas, algunas conferencias de tipo espiritual. El libro Buscadores, que es del año 2009. Y en ese año 2009, ese camino que se va labrando desde el 2000 me lleva a tener la voluntad de dejar todo lo que estaba haciendo hasta ese momento. Dejar la docencia universitaria, dejar las responsabilidades políticas. Yo era vicealcalde de Sevilla, de la ciudad de Sevilla en aquel momento. Dejar todo. Era una voz interior y una fuerza interior enorme que me llevaba, me decía que tenía que ir por otro derrotero. Y de hecho, en el curso 2009-2010, dejé ya no solamente la actividad política, no solamente la actividad externa, dejé la docencia universitaria y yo pensé que había dado unos pasos para comenzar ese nuevo camino. Bueno, pues curiosamente fue entonces, en noviembre del 2010, donde tengo una caída bajando de una montaña. Esa caída me produce una fractura de peroné en la pierna izquierda. Me podía haber matado, pero no me ha pasado nada. Una fractura de peroné no tiene demasiada importancia, pero es que esa fractura origina trombos. Me origina una trombosis múltiple que me deja en estado prácticamente de máxima gravedad. Me tienen que internar en un hospital sevillano y el 29 de noviembre del año 2010, a las 16 horas aproximadamente, fallezco. Fallecí a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010. Y en esa situación de muerto estuve unos minutos. Según el recuerdo que yo tengo y lo que fue la referencia médica, fueron 2 horas. 2 horas es mucho tiempo para tener una experiencia cercana a la muerte. Suelen ser de un puñado de minutos, pero en mi caso fue un poquito prolongada, por decirlo de alguna manera. Esa experiencia cercana a la muerte duró eso, 2 horas, en las que estuve muerto y después volví otra vez a mi cuerpo en la cama de la UCI, de la unidad de cuidado intensivo, donde estaba internado. Durante esa experiencia cercana a la muerte, que yo hasta entonces, hasta ese momento, no me había informado, no tenía referencias de lo que son las ECM, ya me ocupaban temas espirituales, como he compartido,
pero nunca me había ocupado el tema de la muerte, la vida más allá de la muerte. No es algo en que me hubiera centrado en conciencia, pero sin embargo, en ese momento, claro, a partir de ahí, yo sí me empiezo a informarme de lo que he vivido, sé qué es esto de las ECM, y veo que mi protocolo, es decir, lo que yo he vivido, se parece enormemente a otros muchos casos. El salir del cuerpo, el percibir que ya tu cuerpo está en la cama del hospital y lo que tú eres, el ser que eres, está fuera, percibir que ese ser no tiene una presencia física, que es una especie como de bola de luz, por decirlo de alguna forma, el percibir el recuerdo de todo lo que has vivido, un recuerdo en conciencia de todo lo que había sido mi vida, con mucho detalle, pero en un instante, Marcos, es como si tuviera mi vida en un chip, me tomo un vaso de agua, me trago el chip y entonces, ¡pum!, en una ráfaga mental viera toda mi vida, todo lo que había hecho. Eso aporta mucha paz. Yo todo este proceso lo viví con mucha paz, pero eso además a mí me aportó mucha paz porque se percibe que en la vida todo tiene su porqué y su para qué, que todo tiene su sentido profundo, lo que la mente califica de bueno, lo que la mente califica de malo, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que consideramos un éxito, lo que consideramos un fracaso, todo tiene un sentido que va ayudándote o debería ayudarnos en nuestro proceso conciencial. A partir de ahí también me vi acompañado, ahí estaba la forma de luz del alma que encarnada había sido mi madre, la forma de luz que da del alma que había sido mi padre, y de esa forma voy accediendo al denominado túnel de luz, que no es que sea un túnel, es que lo que tienes delante, que es el plano de luz, lo que el cristianismo llama cielo, lo que los orientales llaman Devachan, tiene tanta luz, que desde donde vamos para allá es como si eso da un efecto de haz de luz, de túnel de luz que te lleva hacia allá, ¿no? Pero no se debe a que aquí haya oscuridad, sino se debe a la enorme luz que hay allí. Y cuando estoy ya en ese punto donde ya se puede decir que estoy al borde de la entrada en el plano de luz, percibo una gran fuerza que nos está como rodeando, digo está, porque no solamente en mi caso, también en las almas de mi madre y de mi padre que me acompañan, la luz que somos empieza como a reverdecer, como a hacerse radiante, y esa fuerza inmensa se concentra y en un momento determinado yo percibo delante a esa forma de luz y en la forma de luz con toda claridad a Cristo, con toda claridad, con toda claridad. Y con Cristo delante hay un diálogo, una comunicación en conciencia. Ahí evidentemente no hay cuerpo, no hay voz, pero hay conciencia y una comunicación en conciencia. No hay formas físicas, pero hay como una fragancia que hace que la conciencia pueda percibir una forma que no existe porque es luz. Es como cuando olemos una comida y en nuestra mente aparece la comida no está delante, pero la fragancia te permite ver la comida, por así decir. Así había visto a mi padre y a mi madre en esas formas de luz álmica con la que se presentaron y a Cristo lo veo nítidamente, Marcos, con mucha nitidez, con mucha claridad. Y hay una mínima conversación donde Cristo se interesa y me pregunta que cómo me encuentro. Y ya me lo habían preguntado antes las almas de mis padres y le contestó la verdad que me encuentro en paz, en mucha paz y en mucha armonía. Y me dice Cristo, ¿y si volvieras, seguirías en esa paz? Y mi contestación, Marco, fue sí, creo que sí. Dice, pues entonces vuelve. Y en ese mismo momento me volví a encontrar en la cama de la UCI, terminando la experiencia cercana a la muerte y recobrándola en ese mismo momento. El proceso de recuperación física fue muy lento. Estuve 11 meses, desde noviembre del 2010 hasta septiembre del 2011, para recuperar una vida, entre comillas, normal. Los efectos, las secuelas físicas fueron muy fuertes, me dieron de alta para la Navidad, pero hasta el mes de febrero no pude prácticamente salir de la cama en casa, andar 10 metros me resultaba agotador. Fue un proceso lento en recuperación física, pero hermosísimo espiritualmente. Le estoy agradecidísimo a la vida de haberme hecho este regalo, de lo que fue la experiencia cercana a la muerte, este encuentro tan directo con Cristo durante la misma y esos meses de mucho encuentro interior, de mucha lectura, de mucha meditación, de mucha reflexión. Y ahí se produjo ese clic al que tú hacías referencia. Ahí ya sí, ahí ya. Fíjate que no es que hubiera... yo ya había iniciado el camino espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero claro, esta experiencia hace que ya la prioridad en mi vida sea completa. Y desde entonces
ha ido a más y ha ido a más, ¿no? Y había pasado aproximadamente un año de la ECM cuando yo hago todas las mañanas oración, introspección, respiración consciente, meditación, todas las mañanas, desde aquella época le dedico un rato extenso, todo lo extenso que puedo, y había pasado aproximadamente un año cuando Cristo vuelve a aparecer en una de esos estados. Fue en este mismo sillón en el que estoy ahora sentado, no en este mismo sitio, pero sí en este mismo sillón, donde estando en proceso de meditación, vuelve a producirse esa presencia de esa fuerza que empieza como a envolverme y la presencia de Cristo. Y ahí se vuelve a producir la misma comunicación que tuve durante la ECM. Y la comunicación se resume, no me quiero enrollar demasiado, ya termino, se resume de la siguiente forma. Me dice Cristo: Emilio, volviste y ni preguntaste por qué ni para qué. Volviste. Y ha pasado casi un año y no has preguntado nada. Has iniciado una nueva fase vital, está claro, pero no has preguntado nada. Digo, es verdad, no he preguntado nada. No, es que no tengo curiosidad, fue lo que le dije. Me imagino que hay un sentido profundo, no quiero darle pábulo a la mente, ¿no? Dice, bueno, pues ya que no tienes curiosidad, te lo voy a decir. Dice, has vuelto para dos cosas. Primero, para transmitir seguridad a los demás. Transmitir seguridad a los demás. Hay muchas personas que están viviendo experiencias muy potentes. Muchas personas que están tocando lo sobrenatural con sus dedos cotidianamente, pero les cuesta trabajo creerlo. Hay tanto influjo en esta sociedad de materialismo, de matar la percepción de lo divino, de alejar lo sobrenatural, que a personas que están viviendo experiencias que deben nutrirlas a ellas y nutrirlas a los demás, sin embargo le ponen como un interrogante, no terminan de integrarlo. Tú vas a vivir experiencias, me dice Cristo, que no son tanto para ti, que también, como para que las compartas, Y desde entonces, modestamente, Marcos, es lo que estoy haciendo a través de todas las actividades que tú antes de algún modo ya citabas. Y la segunda cosa, que es lo que interiormente, siendo esto significativo, lo acabo de comentar, pero lo otro es lo que a mí más me removió, entre comillas, dice, y has vuelto a gozar, a darte la gozada, a vivir la vida con gozo, y yo vivirla contigo. Vivir la vida con gozo y yo vivirla contigo. Y es verdad, Marcos, que desde entonces para acá, estamos hablando del otoño del 2011, han pasado, pronto harán 15 años. Y en mi vida ha habido de todo, lo que la mente llama bueno, lo que la mente llama malo, en mi vida ha habido de todo. Pero es verdad que ha habido un hilo conductor, que es ese gozo. Ese vivir siempre en un estado como de gracia, como un estado de paz interior profunda, ese estado que el hinduismo llama Shanti, de profunda paz. Esa paz me ha venido acompañando y me sigue acompañando sin solución de continuidad, sin corte ninguno. Ese estado que en el budismo se llama de Ananda, que es un estado como de felicidad incausada, no depende de que las cosas vayan bien, no depende de que las cosas vayan mal, sino que es algo interior del ser. Y bueno, pues en ese estado es el que pongo al servicio de lo que hago, de la labor que realizo, siempre con mucha modestia y siempre sabiendo que intento dar testimonio de algo tan espectacular como es Cristo, también de todos los órdenes, que hay muchos, los órdenes celestiales, angelicales, todas las figuras como la figura de María, que para mí tiene muchísima importancia, grandes almas como puede ser Buda Gautama, como puede ser Lao Tse, como puede ser Pitágoras, como puede ser Leonardo da Vinci o San Juan de la Cruz, que están muy presentes en mi vida y en mi devenir cotidiano. Y bueno, pues aquí andamos viviendo esta vida con la mayor plenitud que me es posible, que yo creo que es bastante significativa, porque me siento muy apoyado y muy ayudado por los órdenes celestiales. Yo, a nivel personal, te digo que yo sabía que habías tenido una experiencia trascendental. Nunca había, de las cosas que había sabido de ti, vídeos, entrevistas, nunca te la había oído contar digamos, con la profundización, con el detalle que has explicado ahora, y lo cual te agradezco porque estás compartiendo y me permite entender lo que yo he visto de ti cuando te conocí, que me atrajo tu forma de ser, tu forma de hacer y lo que hablas, es decir, el cambio de conciencia que se produce en ti. Para una persona
yo tengo muchas preguntas para hacerte. De hecho, esta entrevista se va a hacer corta, pero bueno, vamos a por ello. Para una persona que te escucha por primera vez y que no conoce estos temas, ¿tú qué le dirías que es la consciencia? Que para ti ha sido el motor que está moviendo tu vida. El cambio de conciencia ya tenías antes y lo que acelera esa experiencia mística. Porque además, y esta también es otra pregunta y te las enlazo las dos, una de las cosas que me ha gustado mucho de cuando yo te oigo hablar, de lo que tú haces, de los cursos, lo que tú informas, que luego entraremos un poquito en detalle, es que tú unes las dos corrientes filosóficas o espirituales más generalizadas. Por un lado, la cristiana, y ahora estabas comentando mucho de la hinduista, es decir, unes las dos. Entonces, vamos por partes. ¿Qué es la consciencia para alguien que no sabe de qué es? Y este trabajo que tú haces de unir las dos cosas, ¿en base a qué, por qué y para qué? Cuenta. Interesantísima la cuestión y siendo muy profundo lo que planteas, me resulta sencillo de responder porque voy a usar, en el mejor sentido, una sabiduría muy profunda de grandes almas que nos han aportado esa sabiduría y que han entrado en detalle sobre lo que tú preguntas. Diríamos que la consciencia tiene un primer pivote, una primera referencia que se encuentra en un lema que viene de las enseñanzas de la Grecia clásica, de los filósofos griegos. También está en otras tradiciones, pero podríamos decir que la escuela pitagórica y las grandes enseñanzas de la filosofía clásica griega lo puso en el centro. Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Este es el primer pilar de la consciencia, conócete. Y claro, el conocerse no es conocer a Emilio, es conocer lo que de verdad eres, darte cuenta de tu verdadero ser, darte cuenta que los seres humanos y cada uno en particular somos una perfecta conjunción de una apariencia perecedera, nuestro mundo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, y de una esencia imperecedera, una dimensión que podemos denominar álmico-espiritual. Y esa dimensión álmica espiritual ha encarnado en el pequeño yo, en la apariencia, en lo perecedero, para vivir la experiencia humana. Y en nosotros ambos elementos están en perfecta sintonía. No están como, no somos esquizofrénicos. No es que, no, están en perfecta sincronía. Y el conócete a ti mismo te debe llevar a tomar conciencia de esto y a vivir en coherencia con esta conciencia. Es decir, en la medida en que te das cuenta de que en mí y en ti hay un ser encarnado en un estar perecedero, un ser imperecedero, en la medida en que te das cuenta de esto, que sea el ser quien lleva el mando de tu vida, no el estar. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Que olvidamos el ser, nos aferramos al estar y vivimos en función de nuestro pequeño yo. La consciencia, en su primer eje, es darle la vuelta a esto, darte cuenta de que el pequeño yo es magnífico, por favor, el personaje, pero tiene que estar al servicio del ser. Este es el primer pilar de la consciencia. Segundo pilar de la consciencia, muy importante, conocer la realidad que te rodea. Esto es fundamental y a veces en la consciencia, Marco, en el movimiento de consciencia, esto se olvida. Porque el conócete a ti mismo conlleva una mirada interior, una mirada hacia adentro, un reconocimiento de tu ser, etcétera, etcétera, como acabo de compartir. Pero no te puedes quedar ahí, porque la consciencia implica necesariamente, tiene un segundo polo, tiene un segundo eje, que es el conocer la realidad que te rodea. Hay que conocer la realidad que nos rodea, hay que conocer el mundo, hay que vivir en este mundo. Cristo Jesús es clarísimo en palabras literales suyas que tenemos en los evangelios. Hablando con los fariseos, le dice: hipócritas, que sabéis mirar el cielo para distinguir la climatología y no sois capaces de mirar a vuestro entorno para distinguir los signos de los tiempos. Claro que hay que entender los signos de los tiempos, claro que hay que estar en conexión con la realidad y vivirla, porque el camino espiritual, y con esto termino, diríamos que la consciencia y el camino espiritual tiene la pata de la mirada interior, conócete a ti mismo, la pata de la mirada exterior,
conocer la realidad que nos rodea, estar atentos a los signos de los tiempos. Y una tercera, que es el equilibrio entre ambas, el equilibrio entre la mirada interior y la mirada exterior. Por tanto, yo diría, y termino, que la consciencia es como un trípode que descansa sobre estas tres patas. La mirada interior, la mirada exterior y el equilibrio entre ambas. Cuando alguna de las patas falta o anda coja, el trípode se tambalea. Y modestamente, en mi vida cotidiana esto lo tengo muy presente, de que haya un equilibrio y de que este trípode no esté desvencijado hacia un lado o hacia otro, sino llevarlo en todos sus componentes con la mayor plenitud posible. Pero tú unes en tu testimonio, en tu experiencia, incluso en lo que tú comentas, lo que decíamos, las dos filosofías, digamos, mencionas la figura del Cristo como eje de tu vida, con lo que eso representa, estar vinculado a la conciencia que representa el Cristo, pero para otras culturas el Buda, que puede representar lo mismo, y tú enlazas las dos cosas perfectamente. Es decir, ¿qué hay dentro de ti que hace que se unan esas dos corrientes perfectamente? Porque luego te haré otra pregunta justamente enfocado con parte de tu actividad que, desde lo que yo he visto, va en ese sentido. ¿Cómo enlazas ese salto cuántico, ese enlace cuántico que tú haces de esas dos revelaciones? ¿Cómo las haces en ti? ¿Cómo se producen en ti? ¿Cómo las encajas? Bien, quizás lo primero sea poner de manifiesto que desde que todas estas cosas pasaron en mi vida, lo espiritual en sentido amplio es la prioridad completa de mi vida. Y además, desde hace 10 años, en compañía de mi esposa, que compartimos la misma prioridad. Esto significa que, al ser nuestra prioridad, estudiamos, leemos, dialogamos, por ejemplo, con personas como tú, en nuestra dinámica cotidiana, y nuestra atención a ese bagaje espiritual no se ha centrado en una determinada tendencia, sino que ha percibido, como te decía hace un rato, de que lo que está aportado espiritualmente, la sabiduría espiritual de todos los tiempos, forzosamente tiene que haber en ella un nexo, tiene que haber un hilo conductor. Porque no estamos hablando de almas cualquiera. Cuando hablamos de Siddhartha Gautama, Buda Gautama, es un alma espectacular. Y cuando hablamos de Lao Tse, cuando hablamos de Zoroastro, y cuando hablamos de los profetas hebreos, y cuando hablamos de toda la gente maravillosa que puso en marcha la escuela de las 100 flores de la filosofía china, o la escuela de misterio en Egipto y la escuela de misterio en Grecia, o cuando hablamos de Pitágoras, cuando hablamos de Parménides, no estamos hablando de almas cualesquiera o de Platón o de Sócrates, su maestro. Estamos hablando de almas impresionantes. Y esas almas no encarnan por encarnar, ni enseñan lo que enseñan por casualidad, porque se les ocurra, ni están aislados entre sí. Hay que elevar la mirada, hay que percibir que hay un mundo espiritual, que hay un plano espiritual. Y desde ese plano espiritual hay como una especie de guía continua a la humanidad, respetando el libre albedrío, por supuesto, de cada alma encarnada, de cada ser humano. Pero hay como una orientación, como una guía, como una lluvia preciosa que va cayendo, ¿no? Y esa lluvia cae con las características, con los contenidos que en cada momento son pertinentes según el estado de conciencia, según la conciencia humana. Y ciertamente, entre el siglo V-VI antes de Cristo, donde el alma inmensa de Buda Gautama da un empujón inmenso a este proceso, podemos percibir cómo en distintas partes del mundo van encarnando estas bellas almas, van cada una aportando unas enseñanzas que en el estudio profundo que hemos intentado hacer al respecto, no solamente no es contradictoria, sino que, insisto, tiene un hilo conductor. Nosotros hemos publicado libros de yoga, pongamos por caso. Hemos estudiado el yoga y hemos publicado libros de yoga. La práctica de meditación, entre comillas, budista, está en mi práctica de vida cotidiana. En otro libro, en Sin Mentes y Lenguajes sin Tiempo, la tradición advaitia está muy presente, ¿no? Pues bien, con todo este bagaje, yo someto como hipótesis a la consideración, por favor, yo no estoy en posesión de la verdad ni lo pretendo, ¿no? Pero como una reflexión que yo creo que es necesaria. Reflexión una, que lo que aportan estas grandes almas no es fruto de la casualidad, que no son fenómenos aislados, como no sé por qué nos empeñamos en verlo como fenómenos aislados. Y si no fuera suficiente el sentido común, invito a la gran obra Historia de la Filosofía de Karl Jaspers, de 1930 y tanto, en donde él, estudiando toda la historia de la filosofía, percibe, se da cuenta
cómo entre el siglo V o VI antes de Cristo y el siglo I antes de Cristo hay una serie de aportaciones que cambian por completo la conciencia humana, la forma de entender la espiritualidad, que antes era fundamentalmente a través del símbolo, el mito y el ritual, y a partir de esas grandes almas todo se transforma, ya se nos habla del discernimiento, de la disquisición, de la inducción y de la deducción, de la inspiración, cambia por completo. También Karen Armstrong, una estudiosa de las religiones, que ella es contemporánea nuestra, vive actualmente, tiene escrito un libro precioso que se llama La Gran Transformación, que habla precisamente de todas estas aportaciones en unos pocos siglos. Y en el argot que utilizamos Lola y yo, Marcos, a esto le llamamos el plan cósmico, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Es una pura terminología para entenderlo, plan cósmico. Todas las enseñanzas que arrancan fundamentalmente a partir de personajes como fue Buda Gautama y fundamentalmente también Pitágoras y la Academia Pitagórica, y cómo hay una sucesión de maestros, una sucesión de enseñanzas que van complementándose y que culminan finalmente en lo que nosotros llamamos el plan de salvación. El plan de salvación, que es el evento crístico, el momento en el que se ha preparado el terreno, el plan cósmico prepara el terreno, para que el verbo divino pueda encarnarse en un ser humano. Que, por cierto, cómo el verbo divino puede encarnarse en el ser humano, donde te lo encuentras explicado no es en la teología cristiana, que habla de esa precipitación del verbo, pero no explica metafísicamente cómo eso es posible. Te lo encuentras en el hinduismo. La tradición hindú sí te habla con claridad de lo que es la dimensión de las grandes fuerzas, de las grandes fuerzas celestiales, vamos a llamarlo así, la dimensión nirguna, es decir, sin forma, pero la capacidad que tienen de tomar forma, la dimensión saguna, nirguna y saguna. Y la encarnación de Cristo en Jesús, Cristo Jesús, es la dimensión saguna de algo que tiene su dimensión nirguna, obviamente, que es el verbo divino. Y la encarnación de Cristo Jesús es un evento único en la historia de la humanidad que culmina lo que se ha ido preparando en el plan cósmico. La encarnación de Cristo no es para crear ninguna religión en absoluto. El cristianismo es un evento, no es una religión, que complementa y culmina todo lo que antes se había enseñado. Y de esa manera se puede entender maravillosa y preciosamente las enseñanzas de Cristo. Pero hay que ver todo el Cristo es como en mi época universitaria, recordando mi época universitaria, es como el catedrático más sobresaliente que da en el último curso. Una asignatura que se desarrolla a lo largo de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bueno, pues en quinto, la asignatura de economía política la da el catedrático más sabio, por así decir. Y claro, el catedrático más sabio en quinto no repite lo que se ha dado en cuarto, ni en tercero, ni en segundo, ni en primero. Cristo, cuando dice estar atento a los signos de los tiempos, utiliza el término griego kairón, que es el tiempo espiritual. O cuando dice nadie sabe ni el día ni la hora, está haciendo referencia a que cuando se acerca un cambio de ciclo al que él se refiere con esto de que nadie sabe ni el día ni la hora, el final de esta generación humana para que arranque una nueva humanidad en una tierra restaurada, él dice nadie sabe ni el día ni la hora. Claro, eso sabiendo el plan cósmico, en el plan cósmico se ha explicado que hay un tiempo que es kairos, el tiempo espiritual, que toma el mando cuando nos estamos acercando a un final de ciclo. Cuando estamos lejos del final del ciclo, el tiempo que manda es cronos, el tiempo del cronómetro, del calendario, el tiempo repetitivo, lineal. En cambio, cuando nos acercamos a un final de ciclo, el tiempo se precipita porque Kairos toma el mando. Yo creo que esto actualmente es muy evidente, que estamos viviendo una aceleración del tiempo. Entonces, como tú te hayas acercado, no tienes que hacer una tesis doctoral, por favor, pero como no te hayas acercado mínimamente a las enseñanzas del plan cósmico, no entiendes esta aportación de Cristo. O cuando Cristo está con sus discípulos y se encuentran con un ciego de nacimiento, le preguntan los discípulos a Cristo, Maestro, ¿esta persona por qué es ciega? Estamos hablando de un ciego de nacimiento, ¿eh? ¿Esta persona por qué es ciega? Y es por su culpa. Vamos a ver, si es ciega de nacimiento, ¿qué culpa puede tener la persona de ser ciega?
Están hablando de karma, querido Marcos, están hablando de karma, pero no tienen por qué explicarlo, porque es que ya es sabido, por así decir. Y Cristo le contesta diciendo, no, no es por su culpa, no es por karma, es para dar testimonio de su divinidad, es por dharma, por su propósito de vida. Este alma, aunque nos parezca un absurdo, cuando estamos aquí encarnados, ha elegido encarnar en un formato de una persona ciega porque se dan una serie de circunstancias en ese formato que le van a permitir vivir una experiencia que en lugar de pasar la vida, como desgraciadamente muchas veces pasa, entretenidos, distraídos, le va a permitir unas experiencias que lo van a obligar a centrarse. Y a continuación de decirle esto a los discípulos, lo sana. El ciego vuelve a ver, porque Cristo percibe que ese propósito de vida está cumplido, que el porqué de esa ceguera física, el porqué profundo de Dharma está cumplido. Es decir, cosas como esta, y podría seguirte hablando y hablando y hablando, como pone en evidencia que en las enseñanzas, la sabiduría y la práctica de vida de Cristo, que es descomunal, evidentemente es colosal, pero como no lo enlaces con lo que se ha enseñado antes, sería como intentar al catedrático de quinto curso entender lo que está explicando sin haber visto los cursos anteriores. Y repito que esto no es un tema de estudiar mucho, pero sí de tener un acercamiento y sobre todo una apertura de miras y una apertura de corazón. Yo veo que la gente se acerca a una tradición y se encierra en la tradición. Se acerca a un determinado maestro y se encierra en ese maestro. Los maestros se han caracterizado siempre por todo lo contrario. En dar sus enseñanzas y en llamar a abrir la consciencia. Porque la consciencia, y termino recordando el libro de la rebelión de los brujos, que en los años 70 marcó un antes y un después, allí los autores hacen una dedicatoria que ellos hablan de la inteligencia. Permítanme que yo lo pase a la consciencia. Cuando se dice la consciencia es como un paracaídas, solo funciona cuando se abre. Sí, de hecho, lo que me ha servido esta primera parte de esta entrevista, que ha sido un poco más hacia ti como persona, hacia tu visión de conciencia, tu desarrollo de la conciencia, he visto eso que es amplia, es decir, que has abierto. Ahora quisiera entrar ya para seguir con esta parte de la entrevista, que tiene un límite de tiempo, porque escucharte es un placer, hablar contigo es escuchar sabiduría. Quisiera centrarme un poquito en el aspecto externo, es decir, Emilio Carrillo en un momento determinado tiene una experiencia que le transforma su vida, su conciencia y con ello su vida. Ahora tienes una actividad pública muy desarrollada. Eres conferenciante, haces retiros, haces talleres, haces entrevistas. Tienes un proyecto que se llama Consciencia y Sociedad Distópica. ¿Puedes hablar un poco de él y cómo esa consciencia que tú has desarrollado la manifiestas a través de ese proyecto? Compartí anteriormente que la consciencia es un trípode que debe implicar mirada interior, mirada exterior y equilibrio entre lo interior y lo exterior. Desarrollo actividades de índole espiritual, de mirada interior, a través de lo que hemos denominado la Academia de la Consciencia. Esa Academia de la Consciencia que tenemos ubicada en la Hospedería del Silencio, que tú conoces perfectamente, y que es para nosotros como el referente, aunque no solamente impartimos actividades, compartimos retiros o conferencias solamente allí. Yo me desplazo a muchos puntos para hacer ese compartir. Pero podríamos decir que la Academia de la Consciencia es el eje fundamental de ese pivote de la mirada interior de la consciencia en mi actividad cotidiana. El otro elemento que tú has comentado, el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, es el eje de la consciencia como mirada exterior. Compartíamos antes que hay que conocer el mundo en el que vivimos, hay que estar atento a los signos de los tiempos. Y en el año 2018, Lola y yo percibimos la realidad de una distopía creciente e irreversible en la realidad humana. Una distopía, no hacía falta tener una gran mirada profunda para darse cuenta, pero no era tan así en el año 2018. En el año 2018 no se hablaba mucho de distopía, estaba ya aquí, pero no. Incluso el término era poco usado. Hemos hecho un seguimiento, ¿no? Como en los medios de comunicación, en las publicaciones, el término distopía se ha incrementado su presencia enormemente en esta última década. Entonces, en aquellos tiempos no se hablaba tanto de ello, aunque evidentemente la distopía estaba aquí.
Pero es que esa distopía además percibimos que era como un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y percibimos que esa distopía, como huracán de magnitud aceleradamente creciente, a su vez encajaba con determinadas señas, con determinadas señales que cuando Cristo nos habla de los signos de los tiempos, pone sobre la mesa. Y también con determinados signos y señales que en el plan cósmico otras almas han puesto sobre la mesa. Bueno, a partir de ahí, lo que nos pareció necesario era poner en marcha un proyecto de investigación serio donde se estudiara si de verdad estamos en una distopía y si esa distopía es cierta, cómo se plasma en los distintos ámbitos. Entonces, de hecho, el proyecto, desde su inicio en el 2018, tiene una serie de ámbitos temáticos que nos sirven de guía. Está la economía, está la política, está la sociedad, tecnologías, ecología, salud, espiritualidad, y a través de estos ámbitos temáticos hemos ido ahondando en todos ellos. Esto lo hemos hecho a través de publicaciones. El proyecto tiene una biblioteca propia. Ya llevamos 11 libros publicados desde el año 2018 para acá. Hay una serie de coordinadores temáticos que forman parte con Lola y conmigo del equipo de dirección, todo de forma absolutamente altruista, es decir, no, el proyecto se autofinancia porque no necesita dinero, es decir, porque nadie cobra nada, todo lo hacemos por gozo y lo hacemos con la contrapartida del disfrute y del gozo en conciencia que ello implica, e igualmente el proyecto se ha ido plasmando, por ejemplo, en 2 congresos internacionales que hemos ya desarrollado, muy masivos en cuanto a participación, y en un difundir a través también de redes sociales, de artículos, dándole mucha importancia, aunque también hay material audiovisual, los congresos todos están en material audiovisual, pongamos por caso, pero dándole mucha importancia, y concluyo, Marcos, también a lo escrito, al texto escrito. Uno de los elementos de la distopía es que lo escrito en papel está perdiendo significación. Y no es que las redes sociales estén mal, por favor, todo lo contrario, la utilizamos por completo. No es que lo audiovisual esté mal, aquí estamos tú y yo y estoy encantado de compartirlo, pero no deberíamos perder la referencia de lo textual, del texto, de lo escrito, ¿no? Y este proyecto tiene en la comunidad en Telegram, tiene una comunidad, la Conciencia y Sociedad Distópica está en Telegram, y que está abierta, es gratuita por completo, y lo que hacemos, tiene más de 5.000 participantes, y lo que hacemos en esa comunidad es precisamente al menos una vez a la semana, a veces 2, pero normalmente los jueves por la mañana, es compartir un artículo, ¿eh? Porque nos parece un artículo que tiene que ver con la situación que vive el mundo en los distintos ámbitos temáticos que estamos compartiendo, ¿no? Y es que es importante para nosotros lo que es el texto, de ahí también que tenga el proyecto una biblioteca, que hayamos publicado 11 libros dentro del proyecto, aunque por supuesto también está lo audiovisual que le damos mucha importancia. Para los más interesados, el proyecto, además de estar en Telegram, tiene una página web, sociedaddistópica.com, es la página web del proyecto donde cualquier interesado o interesada puede encontrar todo lo que hemos hecho. Ahí está todo el material de todo lo que hemos ido poniendo sobre la mesa en los 8 años que ya va a hacer pronto que el proyecto se puso en funcionamiento. Cuando yo he asistido a estas charlas, a estas conferencias, una de las cosas que me ha encantado de ti es que aparte de tu saber didáctico, es decir, explicas muy bien las cosas con ejemplos muy claros, tienes una forma muy personal tuya de transmitir el conocimiento. Una de las cosas que me ha impactado es la correlación perfecta que tú haces desde tu punto de vista y desde tu conocimiento de los eventos actuales que van pasando, que puede ser que pase o que hayan pasado, desde esa visión de la consciencia a nivel espiritual. Es decir, es como si la realidad material no deberíamos, y tú sirves para recordarlo a los que te quieran escuchar, que están vinculadas a una realidad, ya vamos a llamarle de consciencia, mucho más profunda. Es decir, nada pasa porque sí, todo o está anunciado o estaba profetizado. Es decir, ¿cómo lo sabes explicar? ¿Puedes dar, y ya para empezar a concluir esta entrevista, alguna pincelada de esto que tú dices respecto de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que están por acercarse, de cómo encarar este tiempo que estamos viviendo? Porque puede ser, ya es una reflexión mía personal, el hecho de que tú hayas tenido la oportunidad de esa experiencia de la muerte, volver a la vida, es para dar vida a los que
estamos entre todos, aquí, en esta vida que parece que anuncia más muerte que vida. ¿Puedes dar así una pequeña síntesis y luego ya daré luego después los datos para que te contacten o para que te investiguen o para que sepan de ti? ¿Puedes hacer, como dicen en Cataluña, un cinc cèntims? El telón de fondo sería el siguiente, Marco. Hay que entender que figuras tan extraordinarias como la de Cristo Jesús y otras figuras espirituales no hacen profecías, no hacen profecías. Y por supuesto no hacen adivinanzas. Lo que tienen es una sabiduría inmensa que ponen a nuestro servicio sobre cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Y nos anuncian eventos precisamente desde la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Si en el hemisferio norte, donde tú y yo vivimos, aunque sea en distintos puntos de la península ibérica, yo hablo de que dentro de 2 meses va a haber temperaturas más altas que las que hay ahora y vamos a ir más ligero de ropa, aunque ya aquí en Andalucía vamos muy ligero de ropa en esta época, pero en fin, si yo hago este vaticinio de que dentro de 1 o 2 meses las temperaturas van a subir, etcétera, etcétera, eso no es una profecía, es la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos, en este caso los ciclos climatológicos de la primavera, el verano, etcétera, ¿vale? Es decir, cuando nos acercamos a esa sabiduría que pone Cristo y también otras almas grandes a nuestra disposición, no lo veamos como profetas, no veamos como unos señores o señoras que tienen una bola de cristal y son capaces. No, no, no. Lo que tiene es una sabiduría profunda de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. A partir de ahí, con esa información además, se nos dice claramente que no lo pongamos en calendario, que es un error que estamos ahí. Nuestra mente todo lo quiere poner en calendario. Como decíamos anteriormente recordando a Cristo, nadie sabe ni el día ni la hora donde habrá el gran evento que marcará el antes y el después del final de este ciclo humano y el surgimiento de la nueva humanidad. Entonces, no pienses en calendario, no tenemos que estar en calendario, porque además, si estamos acercándonos al momento de cambio, Cronos no tiene el mando. El tiempo cronológico, lineal, repetitivo, ha pasado a un segundo plano y es Kairos, el tiempo espiritual, el que manda. Con lo que es muy importante atender a las señales que ellos nos indican que serán el indicio o serán la prueba de que estamos en el final de ciclo, ¿no? A partir de ahí, cuando contemplamos lo que está ocurriendo, eso el proyecto Consciencia y Sociedad Distópica ha dado tanta información que yo creo que es bastante evidente, percibimos la verdad de cuando Cristo nos dice será como una especie de parto, algo que va a dar fruto, el fruto va a ser precioso, algo nuevo, lleno de alegría, porque ese algo nuevo es una humanidad ejemplar en una tierra restaurada, pero el proceso estará lleno de removimientos y de contracciones. Y Cristo Jesús y la tradición cristiana, por ejemplo, nos habla de esos removimientos y contracciones. Nos hablan de que habrá un pretendido orden que realmente será de desorden. Se nos habla que los poderosos de este mundo en un momento concreto hablarán de paz y de seguridad, harán una proclamación de paz y seguridad que realmente será todo menos paz y seguridad. Cuando nosotros en el 2018-2020 empezamos a hablar de esto, avisábamos de que se estaba configurando un nuevo orden mundial, que hoy, en el año 2026, ya todos los medios de comunicación hablan del nuevo orden mundial. Pero ya en ese momento, alertando con esta sabiduría a la que te acabo de hacer referencia, que viene de atrás, alertábamos diciendo, pero ojo, que el nuevo orden mundial se querrá vender como orden, como paz, como seguridad, pero realmente esconderá un gran desorden global, un nuevo orden mundial de desorden global. Y podríamos seguir, porque claro, cuando tú analizas toda esta sabiduría, también se nos dice, por ejemplo, que habrá un momento en el que los poderosos de este mundo que gobiernan en la sombra cada vez gobernarán de una forma más clara el mundo como tal, donde la ciudadanía ya cada vez estará más en un segundo lugar. Se nos habla de lo que será la expulsión de lo trascendente, la aparición de lo que en nuestra terminología actualmente llamamos transhumanismo. Todo eso está ya descrito, no en profecía, sino en esa sabiduría
a la que te he hecho referencia. E incluso se nos advierte de que llegará un momento ya cuando todo esto está en un avanzado estado, ya cerquita a que se produzca el cambio de ciclo, se nos advierte incluso de que se impondrá una marca, la que el Apocalipsis llama la marca de la bestia, que todos llevaremos o querrán que todos llevemos en la frente o en la mano derecha y sin la que no se podrá ni comprar ni vender, ¿no? Este tipo de cosas están escritas, este tipo de cosas están anunciadas y repito, que no tenemos que verlas como alguien que tiene ahí una bola de cristal o profecías, que yo respeto enormemente las profecías de Nostradamus, pongamos por caso, pero las enseñanzas de Cristo no se corresponden con esto, es otra cosa, pertenece a otro ámbito distinto. Yo no critico a Nostradamus, pero esto es otra cosa distinta y tiene que ver, repito, no me cansaré de decirlo porque creo que es fundamental, con una sabiduría, la sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Cuando se tiene esa sabiduría, como ocurre con las estaciones climáticas, pongamos por caso, primavera, verano, otoño, etcétera, eres capaz de decir cosas que van a suceder, pero no porque estés haciendo adivinanzas, sino porque hay un conocimiento cierto fruto de esa sabiduría. Y ya para concluir, porque ya llevamos casi una hora y es el tiempo que nos habíamos otorgado para esta charla, que vuelvo a decir, sería para hablar horas y horas, vamos a intercambiar los papeles. Imagínate que eres tú, que tú soy yo, y que te haces una pregunta a ti mismo, que es la que va a servir como colofón de esta entrevista y que sería lo que a ti te gustaría preguntarte a ti mismo. ¿Qué te preguntarías? Emilio, ¿qué se preguntaría a sí mismo para escucharlo a modo de colofón de este encuentro por el que te lo agradezco desde el corazón? Pues fíjate, Marcos, es un tema que recientemente lo dialogaba con un amigo. Vamos, precisamente este fin de semana que hemos estado en un retiro en la Hospedería del Silencio, lo dialogaba con un amigo. Hay un momento determinado en mi vida, respondiéndote directamente, en el que ya no hay preguntas, no hay preguntas. Eso no significa, por favor, que lo sepa todo. No, para nada, para nada. Yo no me atrevo ni siquiera a reproducir a Sócrates, porque no le llegó ni a la altura de la suela del zapato. Pero modestamente hago mío cuando él decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Es decir, conforme vas adentrándote, y yo lo he hecho mínimamente en la sabiduría, te das cuenta la enorme cantidad de cosas que no sabes, aunque pongas en valor las cosas que sabes. Por lo que el que no me haga preguntas no significa que entienda que sé todo. Al contrario, no sé nada. Pero a su vez, mi actitud ante la vida es de una absoluta confianza, Marcos, una absoluta confianza. Es decir, la vida me ha demostrado tan fehacientemente, lo veo con tanta claridad, que las cosas van apareciendo cuando corresponden, que las cosas llegan cuando tienen que llegar, que los ámbitos temáticos, Marcos, los ámbitos temáticos llegan cuando tienen que llegar, no cuando tú quieres, cuando tú no quieres, sino cuando tienen que llegar. Es como si fueran cajas que están ahí, muchas, y nosotros, desde nuestro pequeño yo, estamos querríamos decir, bueno, ahora voy a elegir esta caja y voy a abrirla. Y ahora voy a elegir esta caja que está allí, voy a abrirla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente cuando la hacemos desde el pequeño yo, la voluntad del pequeño yo, esa caja no corresponde, no es la caja que corresponde en donde tú en estos momentos tienes que adentrarte, ¿no? Entonces, más que tú plantearte una caja o la otra, deja que la vida, en sus señales, te vaya indicando por dónde tienes que ir. Cuando cada año, evidentemente nosotros, aunque hay un hilo conductor y un telón de fondo, pero los ámbitos temáticos cambian, las conferencias, los talleres, los retiros, cambian, ¿no? ¿Por qué elegimos un tema o por qué elegimos otro? Es decir, el próximo retiro en la hospedería, el de finales de mayo, sobre la figura de María, la Madre de Jesús. ¿He elegido yo la figura de María, la Madre de Jesús, como una caja que quería coger, que quería tocar, que quería abrir? No, viene ella, viene la caja, viene el tema. Y eso, como ya me ha pasado tantas veces, también le ha pasado a Lola, es nuestra forma de ver. Es decir, no nos hacemos preguntas. Estamos atentos a lo que la vida nos va poniendo por delante y eso sí, lo que la vida nos pone por delante, intentamos abordarlo con entusiasmo, con profundidad, con rigurosidad y con el ánimo además de que nos nutra a nosotros, pero también de que modestamente pueda nutrir a los demás. Así que curiosamente hace ya algún tiempo que no me hago preguntas, sino que dejo que la vida me vaya diciendo
qué cuestiones son las que corresponde que me pregunte. Así que habría que preguntárselo a la vida, no lo sé. Además, estamos en un momento, Marcos, que es final de curso. En junio el gran número de actividades pues termina y es precisamente la segunda quincena de junio, principios de julio, cuando nos sentamos a dejar que la vida diga por dónde tenemos que ir enderezando el camino temático y de asuntos. Así que no hay preguntas en mi vida, no porque no sepa nada, sino porque dejo que la vida vaya siendo precisamente la que vaya poniendo las cuestiones sobre la mesa. Bueno, Emilio, pues oye, ha sido un auténtico gusto escucharte, como siempre. Te doy las gracias a nivel personal como ser humano que existas, de la manera que existas y que eres. Te pido que traslades este sentir y este agradecimiento también a Lola, porque si eres un gran hombre, tienes al lado una gran mujer que te apoyará en mucho más de lo que nos podemos imaginar o intuir. Gracias por lo que haces. Te voy a pedir después que me mandes los datos a las que la gente que quiera saber de ti o estar al corriente. Hablabas de Telegram, de un canal de información para poderlo editar en este libro y en este vídeo y así la gente poder llegar hasta ti. Y muchas gracias. Ya han quedado muchos temas en el tintero, pero bueno, está bien que haya vida y haya futuro porque los seguiremos tocando. Oye, muchísimas gracias. Puedes decir lo que quieras a modo de saludo y con esto yo ya te abrazo y te agradezco todo. Pues mis palabras últimas, Marco, de agradecimiento. Agradecimiento a ti y agradecimiento desde el alma a todas las personas que se acerquen a este diálogo modesto, pero lleno de entusiasmo que hemos desarrollado. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, hasta pronto, hasta siempre y nada, que continúes como estás, siempre fuerte. Chao. Bueno, Emilio, oye, ha sido una gozada. Me hubiese hablado mucho más contigo porque es que eres...